a chat, a ver ahí. Bueno, vamos a seguir avanzando, jóvenes. Entonces, eso les quería decir. eh, y vayamos a nuestra clase. Antes de eso, vamos a tomar lista, por favor. Entonces, todos los presentes, los 25 participantes en la clase, digan presente, por favor, ¿sí? Para poder iniciar. Ok, muy bien. Jimmy Marcelo, Atachagua, Frida Luz, señorita, buenas tardes. Jordi Brando, señor Brando, Cristian Montoya, Miley Caterín, Jean-Pierre, Jesús Lavado, Carol, ok. Sergio Valles también, muchas gracias por estar en clase también, señores, se les agradece la confianza. Yasmín Rivera, Denis Bremel, Sandro Said y ok, son todos. Ok, jóvenes, entonces ya los tengo. Bueno, vamos a pasar esto aquí, el chat también al otro lado, al otro monitor. Entonces, jóvenes, nosotros estuvimos hablando de las líneas de campo, ¿no? Nosotros sabemos, entonces, para recordar, vamos a ver aquí, entonces, nosotros sabemos que, ¿no? Voy a dibujarlo un poco acá arriba. Nosotros sabemos que lo que nosotros hemos venido viendo, lo que vimos la clase pasada es, ¿no? Que si yo tengo, por ejemplo, habíamos visto una cosa así, un dibujo que decía, profesor, el internet está que viene y va, la línea del router del claro está mal. Ok, Dana, no te preocupes. Si estamos grabando la clase, si no pueden ver, pues gracias por avisar, es importante porque saben que tomo en cuenta siempre la asistencia. Eh, entonces, gracias por avisar. Ok, entonces, si para resumir, el campo es una idea que se le ocurrió a Faraday, ¿no? Para describir cuál es la forma de un campo eléctrico, ¿no? El campo, ¿no? O cuál es la acción cómo es que se lleva acá, si yo tengo una control Z aquí. Ok, Ana María Alba, muy bien, señorita, presente, muy bien. Entonces, si yo tengo una carga, ¿no? Imagínense, ¿no? Una carga Q aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces ella, alrededor de ella, ella va a generar un campo, ¿no? Lo que yo sé. Y en el caso de una carga puntual Q, yo sé que las líneas de campo, ¿no? ¿Cómo decirlo? El campo en cada punto, por decirlo de alguna manera, el campo en cada punto es radial, ¿no? Es decir, tomando a la carga como centro, entonces el campo es, saliendo de aquí, ¿no? Yo digo, ok, acá va a existir un campo, lo voy a dibujar de verde, y yo sé que ese campo está en la misma dirección de la línea, ¿no? La línea radial, ¿no? Como si fuese todo esto una circunferencia y es radial, ¿no? Entonces, ese es el campo, ¿no? Y ese campo, ¿no? Es un vector, ¿no? Cuyo módulo depende de la constante, la carga y es inverso con la distancia al cuadrado, como la fuerza de gravedad, y tiene una dirección, que en este caso yo, si llamo esto el vector D de distancia, entonces yo puedo poner aquí D, el unitario, para representar la dirección, este es el módulo y aquí la dirección, ya saben que yo puedo hacer esto, ¿no? D, y esto me lleva a una fórmula un poco más práctica, ¿no? D, el vector D entre D al cubo, ¿no? No es que ahora dependa de D al cubo, siempre va a depender de D al cuadrado, el módulo, ¿no? Pero al colocar esta forma, entonces la relación, digamos, vectorial entre el campo y la presencia de la carga se hace evidente, ¿no? ¿Ok? Entonces, si ustedes, bueno, descubrí algo, descubrí que tengo compás aquí, entonces voy a jalar el compás. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿no? Si yo pongo, si yo, voy a girar esto aquí. Ok, entonces, yo sé que el campo, imagínense que aquí está la carga y alrededor está el- eh, y alrededor digamos, tras una línea imaginaria, entonces el campo para una carga puntual es
simétrico en todas las direcciones, ¿no? Entonces, eso es lo primero que uno se puede descubrir experimentalmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes colocan una carga puntual aquí, entonces ustedes van a ver que si ustedes colocan pequeñas carguitas en cada punto, entonces ustedes se van a dar cuenta que el campo es, como les digo, radial, ¿no? Es saliente, ¿no? Así es, ¿ok? Y lo mismo para cada punto, ¿ok? Si yo trazo otra línea aquí, ¿no? Imagínate que tengo otra línea, voy a reducir, y trazo otra línea alrededor de él, entonces el campo cambiará su intensidad porque es inversa con la distancia, pero, pero, ¿no? Aquí habrá otra distancia, si quieren ustedes le llamamos distancia de 1 para el campo E1, ¿no? Y el campo E2, aquí, el campo E2, voy a poner aquí el campo E2, tendrá ahora para una distancia 2, su módulo E2, su módulo, se voy a poner mod, es la constante, depende de la carga, entre la distancia de 2 al cuadrado, de sub 2 al cuadrado, ¿no? Y si quiero la versión vectorial, ¿no? Entonces, puedo llamar aquí KQ y multiplicar por el vector unitario de D2. El vector unitario de D2 sería D2 entre su módulo, ¿no? Aquí módulo al cuadrado, espérense, y aquí D2, ¿no? Yo sé que aquí el módulo al cuadrado, entonces E2 es igual a KQ D al cubo entre D2. D2 al cubo entre D2 aquí vector, ¿ok? Entonces, de modo que este campo es menor que este otro campo de aquí, porque, que diga, E2, el vector E2 es mayor porque está a una distancia menor, ¿no? Si yo grafico el campo versus la distancia, vamos a suponer que yo hago una gráfica de la intensidad del campo, solo del módulo, en función de R, ya sé que conforme más me vaya alejando, ¿no? Más el R crezca, el campo se va a hacer menor en módulo, ¿no? Y la dirección, sí, claro, se va a mantener constante porque D2 ya es un vector fijo. Entonces, en cada punto va a haber un campo. En cada punto del espacio, eso es lo que exactamente es un campo, ¿no? En cada punto del espacio, si no estuviese la carga, no hay nada, ¿no? Pero como está la carga altera el espacio, ¿no? Esa es la idea del campo, es que ella genera alrededor algo, como un áurea, ¿no? Como cuando a veces, no sé, les dicen a ustedes, ¿no? Oye, como que el aura, ¿no? Como que genera algo, ¿no? Cambia el espacio que está a su alrededor, ¿no? Como si él generaría una energía. Y en realidad sí, en realidad lo que hace es cargar una carga, la presencia de una carga en un espacio vacío, lo que hace es generar vamos a decir, un campo de energía alrededor de ella, ¿no? Sin que eso sea algo como, no sé, como lo que suena en Dragon Ball o Naruto o en la ciencia ficción, ¿no? Que a veces campo no sé qué y parece... la idea es así, pero no, digamos, no es tan exactamente así, ¿no? La idea exacta, o sea, la idea precisa que dice la física es, esta ecuación que les he escrito aquí. Entonces, existen diferentes, yo les mostré una, entonces la gente, o los físicos, Faraday principalmente, dijo, ok, para representar a todo el campo, lo que yo voy a hacer es generar líneas, o sea, de generar una cosa que se llaman líneas de campo, que es lo que la semana pasada estuvimos viendo, ¿no? Unas líneas de campo, entonces aquí con rojo y línea, entonces las líneas de campo, entonces, de modo que una carga alrededor, o sea, yo voy a representar la acción de que esa partícula está cargada, ¿no? De que ese cuerpo está cargado, como que ella, ¿no? Hiciese así, ¿no? Representar al campo, como no lo puedo representar todo, ¿no? No es como aquí que como él está repartido, entonces, ¿no? El campo está repartido por todo el área alrededor de la carga, como ella afecta a todo, entonces lo que se le ocurrió a Faraday de manera genial es que representar por líneas, ¿no? De modo que en cada punto, ¿no? En cada punto de esa línea va a existir un campo, ¿no? Lo que vimos, lo que estábamos viendo entonces aquí, con verde, aquí va a haber, aquí digo, ok, quiero saber el campo aquí, ok, esta es tu línea de campo, entonces Faraday te dice, ok, traza la tangente, como es una línea, como es una recta, no, la tangente es ella misma, entonces ya ahí, en la misma dirección de la línea del campo, dibujas al campo, ya está, y la intensidad la calculas con eso.
¿Ok? Entonces esa fue la idea de Faraday, ¿no? La idea de Faraday fue esa. Voy a sacar aquí el compás. La idea de Faraday fue esa, ¿no? Entonces representar, ¿no? Y de ahí yo les mostré a ver, otra cosa que encontré aquí es esto. Ahí, ahí está, esto. Y ahora descubrí esto. Aquí este es el libro John. Aquí estábamos viendo la semana pasada. Voy a subirlo un poco. Recuerden que es el libro que vamos a utilizar como guía de referencia. Está también el Alonso Fin. Eh, si alguien no lo tiene, ya, bueno, creo que se los paso, ¿no? Se los paso. Si quieren, alguien me avisa, si alguien no ha conseguido bajárselo, se lo paso. Ya creo que he pensado que lo de la piratería, bueno, habrá que pedirle permiso a John. No creo que se moleste. Ya, y Arsemansky, que deben estar, pues bueno, ya seguro muerto. Entonces, aquí, antes de entrar aquí a la ley de Gauss, estuvimos viendo esto que está aquí. Un ratito, por favor. Ya está subiendo. Es más fácil, creo, con esto. Eso es lo que estábamos viendo. Ah, el dipolo, aquí, antes del línea de campo. Ah, ¿dónde está? Ahí está. Mira, este es el dibujo que nosotros estábamos viendo. Entonces, lo que les contaba, este es el campo de una carga puntual, una carga positiva, ¿no? Entonces, el campo es, a ver, interno. Entonces, este campo es positivo hacia afuera, ¿no? Alejándose. ¿Por qué? Porque si hubiese una carga, es decir, yo colocaría una carguita aquí y yo lo empujaría. Entonces, quiere decir que el campo está saliendo, como, vamos a pensar como si estuvieras expulsando cosas, ¿no? Como una especie de viento radial, ¿no? Aunque no está fluyendo nada, ¿no? Lo importante, hay que entender que las líneas de campo, a pesar de que tienen una dirección, no es que esté fluyendo algo, no es que hay una energía como digamos, como la luz, ¿no? Que está saliendo, ¿no? Es más bien una representación. Si yo coloco otra carga, yo en la presencia, entonces la línea de campo se va a quebrar, va a cambiar de forma y va a tener esta forma que ustedes ven aquí. ¿Ok? ¿Alguien me vuelve a escribir? Ya. ¿Ok? Ok. Y, por ejemplo, si yo coloco dos cargas que se rechazan, entonces van a ver ustedes que estas dos cargas, estas generan unas líneas de campo en esa dirección. Aquí el libro, John, representa en un punto, por ejemplo, si estuviese una carguita, entonces ella sentiría una fuerza hacia acá, él hacia allá. Siempre tangente a la trayectoria y la línea del campo. La línea de campo no es el campo es el vector, este es el vector. ¿Ok? La línea del campo, es importante entender que no es el campo, la línea del campo es una representación para saber la forma del campo. ¿No? La forma. Aquí John, es más, coloco una foto muy bonita en un experimento que lo intenté hacer, pero que no me ha salido, jóvenes, se los confieso, no sé por qué. Bueno, no, hay algo que todavía ahí no entiendo seguro. Entonces, vamos a seguir, a ver, vamos a ver si esto baja. No tengo el control sobre esto. No, puntero, ok, ahora sí, creo, ok, mire cómo ha dibujado, un ratito. Ya, que le puse zoom. Un ratito, visualizar, edición, aplicar zoom. Ya sé. Mm. Control menos. Ok, aquí estamos. Y aquí acá está el experimento que les quería mostrar. No, es un experimento que también está en internet. Aquí no se ve muy bien, está un poco medio, la resolución es baja, es una copia, el libro. Entonces aquí ellos han puesto dos cargas puntuales, en realidad son, está mi puntero, en realidad son dos, digamos, como decirte, como dos ondas, ¿no? Imagínate como como un alambre doblado, ¿no? Una cosa así, ¿no? O sea, si yo lo veo de perfil es un alambre doblado. Este experimento, supuestamente, pues lo deberíamos haber hecho en la UNAS, pero como yo les digo, no tenemos laboratorio, entonces hay que imaginarnos un poco, pero ahí tengo una idea para ustedes. Vamos a ver, después se las voy a contar cuando ya esté más cuajada. Y él, por ejemplo, aquí ellos han colocado un aceite, ¿no? un aceite,
un plato con un aceite y han esparcido semillas de césped, ¿no? Creo que también funciona, yo lo he intentado con semillas ¿cómo se llama? Con de pimienta y no han salido muy bien, pero lo voy a hacer con semillas de anís, a ver si sale. Y han colocado aquí estas especies de sondas a modo que se comporten como cargas puntuales, ¿sí? Y el plato está, digamos, imagínense un plato con un poquito de aceite, ¿no? Una capita de aceite, y ellos han visto que se forman las líneas de campo, ¿no? ¿Sí? Y aquí él dice, ¿no? Y aquí John muestra esto. Entonces, esto es una evidencia experimental, es un experimento muy común en el que podemos ver la configuración del campo, ¿no? Digamos, de alguna forma, cómo es la geometría del campo, ¿sí? Que es lo que yo un poco les contaba. Eh, y ahora, ok, entonces regresemos aquí, un ratito aquí, voy a cerrar esto. Entonces, ¿cuáles son las reglas que cumple la línea de campo? ¿Cuáles son las reglas que cumple la línea de campo? Eso es lo que yo les he escrito aquí abajo, o más arriba. Déjenme ver aquí, dónde está lo que escribí. Está aquí, allá, pero debe estar aquí, mano. ¿Ok? Entonces, para dibujar las líneas de campo, ¿cuál es el criterio? ¿No? ¿Cuál es el criterio para dibujar líneas de campo eléctrico? ¿No? Para imaginarnos cómo es el campo, para representar el del campo eléctrico. Yo lamento que esta parte es muy teórica. No, esta clase en realidad es muy teórica. Vamos a hacer algunos problemas prácticos, pero sí, para los que no les gusta tanto la teoría, es bastante teórica esta parte, pero tiene bastante geometría, también no deja de ser interesante y tiene muchas aplicaciones en muchas situaciones. ¿Ok? Entonces, digamos, si yo tengo una línea de campo, imagínate que yo voy a dibujar una línea de campo de rojo, ¿sí? Esta es una línea de campo. ¿Ok? Imagínate que yo he dibujado hay un material y alguien me ha dicho, estas son líneas de campo. ¿Ok? Entonces, para yo dibujar una línea de campo con azul, lo que es ubicar el punto aquí y trazar la tangente. ¿No? Otro punto aquí, como está en el libro, y trazar la tangente. Ese es el primer criterio para dibujar, ¿no? ¿Sí? En cada punto de la línea del campo y está en la misma dirección. Fíjate que aquí el campo el campo apunta hacia mi mano, hacia mi mano derecha, ¿no? ¿No? Hacia la dirección de mi mano derecha y porque está apuntando hacia el otro lado, ¿no? Las líneas de campo pueden variar, ¿no? Podrían ser digamos, por ejemplo, como las que ustedes vieron, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que en un par de placas, imagínense que en un par de placas cargadas, ¿no? Imagínense aquí un par de placas cargadas, imagínense como qué sé yo, dos placas, ¿no? Imagínense como algo así, ¿no? Y las conecto a una pila, entonces la corriente circula y aquí el campo, por ejemplo, se puede demostrar que es en esta dirección, ¿no? Es un campo semiconstante, ¿no? Casi constante, ¿no? No varía ni en el espacio ni en el tiempo, ¿no? O sea, es una constante, después vamos a ver esto, ¿no? Y entonces si yo quiero dibujar, ¿no? Si yo quiero dibujar, ¿no? Mucha gente lo representa así, ¿no? La línea de campo va a depender de la geometría del problema, ¿no? De la geometría del cuerpo que esté cargado. ¿Ok? Muy bien, sigamos. ¿Qué otra cosa va a estar? eh, ok, el número de líneas, ¿no? ¿Qué otro criterio? El segundo criterio es proporcional a la carga. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo aquí una carga, por así decirlo, vamos a suponer una carga Q y dibujo un número de líneas, ¿no? Dibujo un número de líneas. Uno por aquí, dos, tres por aquí, eh, aquí dibujo esto, por aquí, ¿no? Vamos a suponer que yo dibujo cuatro líneas. Para establecer un criterio, ¿no? Dibujo, ok, ahí está. Pienso que es, ok, aquí y aquí está la otra, ¿no? ¿Sí? La radial, y como es
eléctrica, ¿no? Aquí esta es otra línea, por acá está esta otra, que es la que atraviesa, digamos, ¿no? Por aquí estaría la otra, tendría que haber el doble de número de líneas, tengo que dibujar aquí, una más, estas son las que había antes, y tengo que dibujar más líneas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora el campo es mayor, porque recuerden que el campo es proporcional a la carga, ¿no? Tengo que dibujar una por aquí, otra por aquí, y así, ¿no? De modo que yo voy a decir, ¿no? Yo voy a decir que este, que es en un, que aquí hay el doble número de líneas que aquí, ¿no? Si aquí había n líneas, ¿por qué? Porque aquí la carga es menor. Porque, disculpen, aquí la carga es mayor. Entonces, digamos, vamos a decir que hay más líneas, ¿no? ¿Sí? Si yo digo que para Q, digamos, un coulomb, ok, ¿sabes qué? Yo para un coulomb voy a dibujar 5 líneas representativas, ¿ok? Entonces, para 2 coulomb, el doble de carga, tengo que representar el doble número de líneas, ¿no? Si aquí dibujé, ¿cuántas? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el otro caso tengo que dibujar 16 líneas. No sé si dibujé líneas, pero hay 16 líneas, ¿no? En el sentido de que yo quiera representar al campo, ¿no? No que eso se recuerde que estamos hablando de representaciones, no de exactitud, ¿no? Lo que es exacto es la carga, pero la representación del campo es una representación arbitraria, ¿no? Son simplemente una cuestión, digamos, por ponerlo así, geométrica, ¿no? De visualización, ¿no? De poder ver lo que no se puede ver, ¿no? O sea, poder ver al campo, que no se puede ver, porque el campo no se puede ver, ni siquiera se sabe cuál es la forma de un campo, ¿no? O sea, lo representamos por una flechita, por un vector, pero no es que, digamos, yo voy a poner un microscopio y, ya mira la flechita, ¿no? Así como cuando ustedes algún día digan, oh, quiero ver un electrón, por alguna razón trabaja en un laboratorio, qué sé yo, tengo que ver, y dice, mira, y va a aparecer una bolita con un signo menos o una bolita con un signo más. O sea, no, eso no pasa, ¿no? Son representaciones matemáticas abstractas, teóricas del campo. ¿Ok? El otro criterio es que la densidad de líneas por unidad de área es proporcional a la intensidad de campo. Claro, ¿no? Si ustedes se fijan en el dibujo, en este dibujo que yo hago, en este dibujo que está aquí arriba, entonces, aquí, si yo cierro un área chiquita, ¿no? Vamos a colocar aquí con el marcador, pero con otro color, amarillo, y yo cierro esta área, entonces yo veo que aquí hay una mayor concentración de líneas por unidad de área, o sea, en esta área chiquita. Fíjense aquí también, ¿no? Hay una mayor línea por cantidad de... Entonces, ¿por qué? Porque el campo es más intenso. Y donde haya mayor concentración, mayor número de líneas por unidad de área, es porque el campo es intenso. Es decir, si yo tengo un campo así, supongamos, vamos a suponer que yo tengo un campo así. ¿Con qué color? Con azul estoy dibujando, con azul. Vamos a suponer que yo tengo un campo así, ¿no? Así, 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 y por acá, vamos a suponer que yo tengo un campo, unas líneas de campo de esta forma. ¿Ok? Entonces, lo que yo puedo decir categóricamente es que en esta zona el campo es más intenso que, digamos, voy a dibujar un círculo parecido, ¿no? Que en esta zona, porque mire, aquí tengo cuántas líneas concentradas, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí tengo 1, 2, 3, 4 y un poquito que se escapó por ahí, ¿no? Esta es más, no estuvo, ¿no? 1, 2, 3 y la otra 3 nada más tendría, en la misma área tendría 3, siendo esta área la misma, ¿no? Acá sería A y aquí A, ¿no? En la misma área tengo menos líneas, es por aquí, el campo E1, E2, E1 sería mayor que E2. Como hablo de intensidad, entonces hablo de módulo, ¿no? Cuando hablo de intensidad, recuerden que hablo de módulo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces es por eso que nosotros sabemos también que, por ejemplo, la carga, el campo eléctrico cerca de la carga es muy intenso y conforme más me alejo, ¿no? Por ejemplo, en esta zona, el campo eléctrico es menos intenso. ¿Por qué? Porque tengo menos líneas por la misma unidad de área. Entonces, que ustedes dibujan aquí, ¿no? Y siguen ahí, ¿no? Tengo menos líneas, acá tengo un montón de líneas, o sea, aquí hay un montón de campo, y aquí hay menos campo, ¿no? ¿Ok? El tercer criterio
es que las líneas de campo no se cruzan. O sea, no puedo tener un campo así, digamos. No puedo, por ejemplo, digamos, vamos a suponer que tengo un campo así, y después digo, ok, apareció otra carga y generó sus líneas de campo y hizo esto, ¿no? Esto no existe, ¿no? No existe esto. No existe, ¿no? Aquí que sería, si quieres, un E1, ¿no? Y aquí este es un E2 por la aparición de otra configuración de carga. No, no pasa eso. Las líneas de campo, además, si usted siempre, vamos a poner aquí, número 5, el quinto criterio, las líneas comienzan en una carga positiva y terminan en una negativa. ¿No? Como por ejemplo el caso del dipolo, ¿no? ¿Vieron? ¿No? Como el caso del dipolo, ustedes han visto, ¿no? Aquí, el dipolo, que es un caso bien emblemático, ya les dije por qué, porque pues bueno, es, es como la célula de el dipolo eléctrico es la célula de las telecomunicaciones, ¿no? Es, entonces, él generó su campo, él también, pero los campos no se van a cruzar, sino ¿qué hace el campo? La línea del campo lo que hacen es arreglarse a la configuración que hay. Si yo tengo aquí dos y de repente aquí aparece otra, vamos a suponer, ¿no? Más o menos las tres, entonces ella se... Entonces, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo, no? Entonces, de repente esta línea, ¿con qué color? Con azul, pero esto, azul. Esta línea de repente va y muere aquí. Este dice, va y muere aquí, de acuerdo a las caras, y va y muere aquí, ¿no? Ella también va y dice, ok, yo también quiero, está aquí, ¿no? Y, empiece una carga positiva, porque recuerden que esto que yo represento aquí, en realidad son un montón de cargas positivas alrededor del cuerpo, ¿no? ¿Sí? Y que si es un conductor, se colocan en la superficie, les había comentado eso. Entonces, ¿no? Profesor, ¿pero qué pasa con esta línea? Se rechaza, ¿no? ¿Y en dónde acabará? Pues se encontrará en el futuro, en algún lugar, en el infinito, qué sé yo, alguna otra carga que se vaya. De repente él no tiene con quién emparejarse, pero él sí. Eso va a depender, eso va a depender de la cantidad de carga que yo tengo, ¿no? Entonces aquí, ¿ven? Ellos se van a configurar de modo que, pero nunca se van a cruzar, ¿ok? Siempre nacen una positiva y mueren en una negativa. Esta en algún lugar morirá, ¿no? En el infinito seguro se emparejará con otra carga, ¿no? De repente por aquí está aquí, qué sé yo, ¿no? Esta negativa de repente recibirá una por aquí, puede ser, no sé. La configuración va a depender de la cantidad de carga. ¿Por qué no puede pasar esto? Dense cuenta aquí, porque ¿qué pasaría aquí? Porque uno diría, aquí hay un campo y acá habría otro campo. Entonces, yo diría, si se cruzan, yo diría, entonces, ¿dónde, ¿dónde dibujo el campo? ¿Con esta tangente o esa otra tangente? Eso crearía un colapso porque no habría criterio para calcular. Entonces, las líneas de campo no se cruzan, ¿ok? No se cruzan. ¿Sí? Estamos. Ok. Eh, lo próximo que, así como estamos hablando de líneas de campo, es importante Quiero acabar entender capaz una de ver. cantidad que se llama el flujo de campo eléctrico. ¿Qué es el flujo de campo eléctrico? Entonces, el flujo del campo eléctrico, no, ustedes han escuchado la palabra flujo, ¿no? Es una cosa como que algo que fluye, ¿no? O sea, como, y que viene de fluido, ¿no? Entonces, una cosa sí pasa con el campo, aunque nada fluye, o sea, no hay algo, el campo no está viajando, no tiene un impulso de viaje, sino que está ahí nada más, ¿no? Él está ahí quieto, ¿no? Aparece una carga, él la empuja, ¿no? Pero él no está, o sea, no hay una especie como un río que está, ¿no? Como una tubería en el que el agua está circulando todo el tiempo. No, no se comporta así, ¿no? Pero hay ciertas similitudes entre los flujos y el campo eléctrico. Es por eso, entre los fluidos y el campo eléctrico. De hecho, pues Maxwell se inspiró mucho en la teoría de fluidos para crear su teoría, toda su teoría electromagnética, ¿no? Después vamos a ver a Maxwell. Y nosotros vamos a definir el flujo, la palabra flujo, para un campo eléctrico como el campo eléctrico, ¿sí? Por
el área que atraviesa. ¿Sí? La intensidad de campo eléctrico por el área que atraviesa, ¿no? Esa va a ser, a eso nosotros vamos a llamar flujo, ¿ok? ¿Sí? A esta cantidad de por A. En este caso es muy simple porque el área y E son perpendiculares, aquí estos dos son, o sea, el área y el campo hacen 90 grados en todos los puntos, entonces el flujo, digamos, es directamente proporcional a la intensidad de campo y al área, ¿ok? Entonces en ese caso eh, no hay ningún problema. Eh, sí, entonces el área importante aquí, el área que atraviesa el campo, ¿sí? Entonces, ¿ok? Es importante entender eso. Pero el caso más interesante, o un caso más interesante, o digamos un criterio más, es cuando, por ejemplo, ustedes tienen un área que no es perpendicular al campo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Imagínense, si ustedes lo pueden imaginar, ¿no? Imagínense que si lo veo de perfil, ¿no? Eso lo estaba intentando dibujar de perfil, ¿no? Aquí está el campo, si lo veo desde esta perspectiva, ¿no? Y el área A hace un momento estaba aquí, con amarillo, estaba de amarillo, ¿no? El área A estaba aquí, y ahora he girado un ángulo teta y está así, ¿no? La misma longitud, pero está un poco inclinado, ¿no? Entonces, obviamente, el flujo es menor. Es como que ustedes quisieran, digamos, por ejemplo, imagínate que llueve, ¿no? Imagínate que está lloviendo y tú quieres juntar agua, ¿no? Entonces, si tú inclinas el balde, pues, ¿no? Digamos, ¿no? Si tú, digamos, quieres saber el flujo, imagínate que la lluvia es vertical y tienes una especie de espira, qué sé yo, Mario, una especie de alambre doblado. Entonces, pues quiero calcular el flujo aquí. Ok, calcula el flujo, ¿no? Entonces, si tú lo tienes de esta forma, obviamente va a pasar más líneas, ¿no? Digamos, van a pasar 8 líneas. Eh, ¿Cuántas he dibujado aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas. ¿Sí? Pero si tú inclinas esto, si no lo haces así, si no inclinas, ¿no? El área ahora por el que el número de líneas va a pasar es menor. Ya no van a pasar todas, sino un número porque el área, digamos, que mira hacia la lluvia, el área que va a entrar la lluvia, va a ser menor. Antes entraban 8 y fíjate en mi ejemplo, ahora quizás entren 7, qué sé yo, de acuerdo a la inclinación. Y si lo tienes vertical, pues no entra nada, ¿no? No entra ninguna línea por tu, digamos, por tu espira para mirar el flujo. Entonces, va a depender el flujo, esa cantidad que hemos llamado el área, el campo por el área que atraviesa, va a depender del ángulo que haga, acá lo he colocado, va a depender del ángulo que haga el campo y el área, ¿no? ¿No? Por ejemplo, aquí es área, ¿no? Recuerden que yo puedo representar a un área, no sé si ustedes se acuerdan, se los pregunté en lo de vectorial, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos dicho un vector n? ¿Se acuerdan que había un vector n? R menos R demostrar, y dije, no, eso representa al vector eh, al vector normal a la superficie, ¿no? ¿Se acuerdan si teníamos AX más BY, ¿no? Lo dejé en la tarea, ¿no? Por ahí alguien me preguntó, igual cero, entonces, si por ejemplo tengo esta superficie, este plano, solo para recordar, entonces n es un vector que tiene el AI más BJ más CK, ¿no? Entonces, un vector, una superficie se puede representar por un vector. Es más, algunas personas, voy a borrar aquí, no sé si vieron, no sé si les enseñaron, pero bueno, no es tan difícil y tampoco es tan posible entender el área vectorial, ¿no? Entonces el área vectorial no es otra cosa que el área, su módulo, por el vector n perpendicular a ella, ¿no? El vector, eso le llaman el vector área, le llaman, ¿no? El vector área, ¿sí? Que de hecho tiene que ver con el producto, ¿se acuerdan el producto ASPA? ¿Sí? El producto ASPA justo me da este vector, ¿no? Entonces, si tengo dos vectores de un plano, yo hago el producto ASPA, no sé si se acuerdan que esto da el módulo de C, que es A por B, es igual al área, ¿no? No sé si ustedes vieron que tengo este vector A, habría que revisar eso. Entonces, el módulo de C es, el módulo del vector C es
el módulo de A por B, que es igual a A, B, seno de teta, pero eso coincide con el área que tiene aquí, ¿no? Entonces, el vector C es el vector área. ¿Por qué? Porque es perpendicular, es proporcional al área y tiene un vector que es perpendicular aquí, ¿no? Lo pueden revisar en su vector área, su curso, en algún curso anterior que en mate vectorial, creo que les enseñamos. Ok, digamos que entonces el flujo ahora va a depender entonces de la dirección de E y la dirección de ese vector normal a la superficie que represente el área, ¿no? Y entonces va a aparecer un coseno. ¿Por qué va a aparecer un coseno? Porque fíjense, si este es A, y este es como si fuese, como lo que les he dibujado aquí, ¿no? Entonces sí. Vamos a suponer, voy a colocar aquí, de perfil se ve mejor. Eh, borrador más chiquito, ah, borrador chiquito, mira, directo aquí, ok, entonces fíjense que aquí está el campo, que es ese campo E que está aquí, ¿no? El campo E, y aquí este es el área A, que lo he colocado de amarillo, y yo he girado, ¿no? He girado sobre este eje, así he girado, un ángulo teta. Entonces, si la longitud es la misma, entonces te das cuenta que van a entrar un menor número de líneas por esta área, porque el área, digamos, transversal, el área que da cara al campo, ha disminuido, ¿no? Solo va a importar esta área que está aquí, que de perfil aquí dice A coseno de teta. Entonces, cuando yo tengo una superficie que no es perpendicular al campo, entonces el flujo está definido como EA, donde teta, EA coseno de teta, donde teta, ¿no? Este para mí es teta, es el ángulo que hace el campo, ángulo que hace el campo con el vector normal a la superficie, ¿sí? ¿Qué va a representar al área, no? A la superficie. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, cuando yo tengo una superficie inclinada, entonces no va a depender tanto del área, sino del ángulo, o sea, va a depender del área y del ángulo, ¿no? A esto se le conoce área proyectada, ¿no? Porque si esto es A y esto es teta, y esto es A y esto es teta, la relación entre esta área que está aquí y esta área es precisamente que el área A', ¿no? El flujo yo tendría que ponerlo como E por A', porque es el área que está atravesando realmente el campo, ¿no? Pero esa área A' con el área A están relacionadas por una relación de coseno, ¿no? Que es la que he puesto aquí. ¿Estamos? Entonces esta va a ser de esta manera voy a poder calcular el flujo para una superficie que está inclinada. ¿Ok? ¿Sí? Ok. ¿Qué otra cosa? A ver. Ok. Aquí un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un cuadrado que hace un ángulo, digamos, de perfil, vamos a decir que hace un ángulo de 30 grados, ¿ok? Con esta superficie, y vamos a ver, aquí es teta, teta igual a 30 grados, el amarillo no se ve tanto, entonces teta, el ángulo teta es igual a 30 grados y quiero calcular el flujo a través, si la intensidad de campo, que es uniforme, vale, vamos a decir, 10 newton por coulomb, ¿ok? Y quiero calcular a través de esta espira cuadrada, cuyo lado es el lado L, es, qué sé yo, 10 centímetros, ¿sí? Ponemos eso y vamos a calcular el flujo. Entonces, hay que aplicar la fórmula del campo, el A, el área, por el coseno del ángulo que hace, ¿no? La vertical con esta área A, ¿no? Aquí está el área A, ¿no? Ese ángulo teta, ¿no?
O si ustedes quieren, la normal con el campo, ¿no? Es el mismo ángulo, ¿no? Ustedes aquí ponen la normal, ¿ya? Y esto es teta, entonces aquí 90 utiliza todos sus criterios de, este, de geometría, lo que ustedes saben, ¿no? Todo lo que ustedes saben. Entonces este ángulo va a valer teta, ¿no? ¿Sí? Claro, teta, 90 menos teta, teta, 90 menos teta, teta. Está bien, y este ángulo vale teta. Y es el ángulo que hace el vector normal a la superficie con el campo eléctrico que está aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, calculemos para ver qué nos sale. Phi, entonces sería, el campo es 10, el área 10 centímetros, entonces el área tiene que ser 10 por 10, ¿no? Pero centímetros es 10 a la menos 2, entonces 2 por 10 a la menos 2, porque el área va a ser igual, coseno de teta. El área va a ser otra cosa, L por L, ¿no? Es el área de un cuadrado, es un área cuadrada, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí el área por el coseno de 30 grados, que es raíz de 3 sobre 2. ¿Cuánto va a salir? A ver el flujo. El flujo va a salir, aquí va a salir, aquí, mira, aquí hay un 10 por 10, y a ver, con 10 al cuadrado, con este 10 con este 10 a la menos 2, se hace 10 a la menos 1, ¿no? Es un área pequeñita, ¿no? ¿Sí? 10 centímetros cuadrados. Entonces, eh, entonces aquí va a salir 10 a la menos 1, coseno de 30, raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Entonces esto más o menos va a ser un décimo de raíz de 3 sobre 2. Entonces, a ver, vamos a ver si puedo jalar aquí la calculadora. Aquí tiene una calculadora, descubrí, lo voy a jalar aquí. Ok, quédate aquí, no se quiere quedar. Ok, ya se quedó. Ya, entonces, lo malo que no es científica, eso es lo único, es aritmética. O sí, pues, bueno, sería 1.73 entre 100, ¿no? A ver, aquí creo que hay que poner aquí 1.73, que es raíz de 2, que es raíz de 3, entre, en realidad entre 100, no, entre 20, ¿no? Entre 20, claro, ¿no? Porque este 10 a la menos 1 es 1 sobre 10, bla, 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 y ahí ya ustedes me entienden. 0.085, ¿no? Entonces aquí el flujo sería 0.085, ¿no? ¿Por qué unidades? Ahora vamos a decir que se vaya ahora la calculadora. Eh, Ahora no se quiere ir, un ratito. Ah, espérate, ya sé cómo hacer para que se vaya. Y chao. 0.085, ¿de quién? Como el campo está en Newton por Coulomb y el área está en metros cuadrados, entonces Newton por metro cuadrado sobre Coulomb son las unidades, ¿no? La unidad de flujo. Estamos entonces, pues, un ejemplo así como para ver de qué se trata esta situación, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna observación? ¿Alguna sugerencia? ¿No? ¿Alguna sugerencia? ¿Nada? Sí. Digamos, ahorita lo del flujo suena algo, pero ¿para qué lo calculo? ¿No? O sea, simplemente para calcularlo, pero vamos a ver que es de una, que es un criterio bastante bueno para resolver algunos tipos de problemas, ¿no? Nos va a ahorrar bastantes integrales, sobre todo a los que no les gustan las integrales les va a encantar aunque sí va a haber integrales, pero no tan difíciles como las que les he puesto hasta ahora, que no son tan difíciles tampoco, eh, pero no va a haber eso. ¿Ok? Si no hay preguntas, entonces sigamos. Oh. Y una cuestión que yo me doy cuenta, aquí quería colocar aquí una observación, aquí en la parte de arriba, es que, mire, fíjense que el flujo, vamos a colocar aquí ops, ops, ¿no? Ops, observación, el flujo es máximo si phi es 90, recuerda que aquí tengo al coseno, recuerda que aquí tengo al coseno, entonces esto es una función que va a depender del ángulo teta, entonces coseno, cuando teta es cero, puse phi, el flujo, vamos a ver, lo borrar, entonces, tres casos, ¿qué pasa si phi vale cero?
2, si phi vale 180, son todos los casos notables, y no, el teta. Me confundo phi con el flujo y con el ángulo. Ok, vamos a ver aquí. Teta es igual a 0 cuando teta es igual a pi medios y cuando teta es igual a, y cuando teta 3, ítem 3, teta es igual a pi, ¿no? ¿Ok? Entonces, si tú te fijas, entonces, si teta, si phi es 0, si phi es 0, entonces, si teta es 0, el flujo phi, ¿no? El flujo phi, coseno de 0 va a ser e por a. Entonces, aquí el flujo es máximo. ¿Sí? Porque estoy aprovechando el máximo. Es como cuando tú quieres juntar lluvia, entonces, ¿qué haces? Colocas exactamente la boca de tu, digamos, lo que les digo, ¿no? El recipiente que ustedes quieren para captar el agua, perpendicular a la lluvia, ¿no? Si lo inclinas un poco, pues bueno, tendrás menos, vas a tener menos área, vas a juntar, te vas a demorar más porque tienes menos área, lo que tú quieres. Entonces, en este caso, si teta es 0, ¿no? Que sería el caso perpendicular, ¿no? No, teta es 0, coseno es claro. Entonces teta es 0, entonces el área es exactamente perpendicular al campo y el flujo es máximo, ¿no? Si phi es pi medios, entonces ya sabrás, phi es 0, porque el coseno de pi medios es 0, entonces el flujo es nulo, no hay flujo, ¿no? Es como si quisieras juntar agua poniendo tu balde, lo que te dicen, la lluvia aquí, y poniendo el balde inclinado, ¿no? Pues no tiene ningún flujo, no hay nada, no vas a tener nada, ¿no? Y cuando, cuando, cuando phi, este phi de aquí arriba está más horrible, está muy feo, está como el profesor, feo. Phi, y aquí phi, entonces, y cuando phi vale pi, coseno vale menos 1 y aquí es mínimo, ¿no? Menos e por a y aquí el flujo es mínimo, ¿ok? Flujo máximo, nulo y mínimo, depende para el ángulo θ, ¿no? ¿Sí? Esa variación les quería colocar aquí. Entonces, down, ¿sí? Entonces aquí vemos el ejemplo, lo calculamos, ¿ok? Y después, ahora vamos a tratar de calcular, ¿no? Aquí vamos a tratar de calcular, aquí puse el título, ya que vimos el flujo a través, disculpen, voy a hacer unos estiramientos aquí porque ya saben, el dolor que tengo la pantalla muy lejana, a veces me olvido. Un ratito, un segundo, tengo que, ya saben, los achaques de la edad joven. Ok, ok, ahora estoy más cerca, espero que me estén viendo ahí. Saludos a todos, ya saben, desde el populoso distrito de San Juancho, Lima, Perú, para Tingo María. No sé, yo todavía quiero ubicar al alumno que también me dijo que también vivía en San Juan del Urigancho, no sé si es en esta clase, en qué otra clase fue. Pero si está por ahí, me avisa, pues para conocernos, ¿no? Por lo menos conocer un alumno. Ok, entonces, ok, entonces fíjense que ahora voy a calcular el flujo, ya había calculado sobre una superficie, ¿no? Pero voy a calcular ahora el flujo sobre una superficie esférica. En el YON está la de un cuadrado, la de un cubo. Les sugiero que por favor hagan. No sé si ahorita lo vamos a hacer, pero por favor revisen la tarea, revisen la de el flujo a través de un cubo cerrado. ¿Ok? Vamos a ver. No sé si lo puse aquí, pero bueno, si lo puse, lo vemos, si no lo puse, no lo vemos. ¿Ok? Pero vamos a ver el flujo a través de una esfera. Entonces, ahora tengo una carga aquí, ¿no? Y alrededor de ella una esfera de radio R y quiero calcular el flujo. Entonces, ¿cómo voy a calcular el flujo a través de esta área? Eh, ¿Cómo voy a hacer eso? Espérense aquí. eh, antes de ver eso, les voy a colocar, les voy a colocar eso aquí. Antes de ver eso, vamos a ver esto.
el flujo sobre una área no uniforme, ¿ok? Para colocar algo. Antes de ver el flujo el flujo sobre la esfera, ahorita lo vamos a ver en un segundo, pero quería indicarles esto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa si tengo un área que no es una superficie plana como la que vimos, ¿no? Y si es más, acá ha puesto, y si es un área que este, es un área, y encima de eso es un área que está medio deforme, ¿sí? O sea, es medio así como qué sé yo, parece un haba, ¿no? Un grano de un haba, ¿no? Parece un frejol, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? Imagínate que es un frejol grande y tengo un campo que atraviesa él y yo quiero calcular el flujo a través de él. Entonces, así como cuando nosotros queríamos, o cuando ustedes en cálculo vieron, que cuando ustedes querían calcular áreas, eh, cuando ustedes querían calcular áreas de cosas que no son, digamos, que no están formados por rectas, por ejemplo, ¿no? Quiero calcular el área abajo de x cuadrado, abajo de curvas, ¿no? ¿No? De superficies curvas, cuando yo quiero calcular áreas abajo de líneas curvas, entonces necesito, ¿no? ¿Se acuerdan la discretización y usar el cálculo diferencial? Algo así vamos a hacer aquí. Si el flujo es uniforme, no hay, si la cara es uniforme, no hay ningún problema, ¿no? Entonces yo nada más aplico E por A y ya está, ¿no? Y el campo también es uniforme, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si el campo no es uniforme y la cara no es uniforme, sino que es una cara así como deforme, como la que vemos en la figura, ¿no? Superficie no uniforme, vamos a poner. Superficie no uniforme. Entonces, qué vamos a hacer ahí? Entonces, lo que vamos a hacer es exactamente lo que se hace en cálculo diferencial. Vamos a reducir, a hallar el flujo en una pequeña área, en esta área, ¿sí? Vamos a calcular el flujo en esta pequeña área, esto me va a dar un flujo I, ¿no? Un flujo iésimo, porque aquí tengo un ángulo teta iésimo, el campo EI, o sea, ¿no? Y aquí la carga delta E de AI, ¿no? O sea, la carga, ¿no? Aquí hay muchas de estas, aquí hay otra, por ejemplo, si este sí, digamos, si yo dibujo por aquí, imagínate que estoy dibujando, aquí, entonces, aquí de repente hay un campo por aquí, ¿no? Vamos a suponer, este es el campo de J, ¿no? J, cualquier número, y ya sabes que va de 1 a n, es un número que va de 1 a n, y aquí está el campo de J y su correspondiente área, o su pequeña área, delta de AJ, ¿no? Entonces acá habrá un flujo AJ, ¿no? Y esto también hace con la normal. Recuerda que este es la normal del área I, este es el vector NI, ustedes lo quieren llamar, ¿no? Y aquí está el vector NJ, ¿no? Entonces, este es el flujo a través de esa pequeña área, que sí es uniforme, vamos a decir que esa área, ¿no? Esa área ahí, no hagan caso a los perros, joven. Eh, como diría Don Quijote a Sancho, los perros ladran, señal que avanzamos, Sancho. No sé si leyeron ese libro, pero es muy bueno. Entonces, entonces el flujo yésimo, si hay, es más, o sea, yo he cortado, digamos, ¿no? O sea, el área es todo deforme, pero yo he cortado un diferencial que sí es uniforme, ¿ok? ¿No? Entonces, este ahí, que está aquí, aunque está medio curvo aquí, entonces este ahí sí es como más o menos, es tan chiquito que él es muy parecido a un cuadrado, si ustedes quieren, ¿no? Ahí, ¿no? De modo que el flujo iésimo, o sea, un pequeño flujo, un flujito, es el campo I que más o menos se mantiene constante por el área, ¿no? Como es normal, ¿no? Porque el flujo es E por A para un campo uniforme y para un área más o menos plana, ¿no? Rectangular plana, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? Solo que lo he dividido aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Si ustedes quieren, esto es plano, ¿no? ¿Ok? Es como tomar un diferencial. Entonces, como a mí me interesa calcular el flujo total,
por alguna razón me interesa calcular el flujo total, entonces lo que yo hago es sumar todos los flujos, y decimos de cada flujo. El flujo aquí, el flujo aquí, el flujo aquí. En todo voy a sumar todos los flujos, sobre todos los i, desde i igual 1 hasta n, si quieres, ¿no? Si has dividido el área en n partes, si tú quieres. Para no confundir aquí con este n vector aquí, no lo voy a poner n. Pero ya sabes, ¿no? Eso significa sobre todos los i, de i igual 1, y nada más le voy a poner, ¿no? Desde i igual 1 sobre todos los i has sumado. Y hay 20, lo has dividido como una pelota de fútbol, ¿no? Que está, ¿viste las pelotas de fútbol? Alguna vez han visto, están divididas como en partes, ¿no? Imagínate, entonces, si le hemos dividido la pelota en 100, entonces i vale 100, ¿ok? Entonces, y voy a calcular aquí, entonces voy a sumar. Entonces, el flujo total, entonces va a ser la sumatoria de AI, ¿no? Del EI por los delta de AI, ¿no? O sea, la suma de todos los flujos, pero cada flujo es EI por ese diferencial de área, ¿no? Por ese diferencial de área que es, este delta de I es uniforme, ¿no? El delta de ahí es uniforme. ¿Sí? Es uniforme, no es curva, sino que ahí está dibujado curva, pero es un cuadrito. Entonces, ok, si yo quiero el flujo total, ahora, pero como sabe en cálculo, profesor, pero esa área no es recta, o sea, no es un área plana, ¿no? Es un área, es localmente plana, pero no es plana. Entonces, sí, claro, yo le digo, alumno, lo que pasa es que he tomado un área más gruesa, hay que tomar áreas mucho más chiquitas y, ¿no? Si yo calculo el flujo con áreas mucho más chiquitas, mi precisión aumentará, ¿no? Entonces, ya algunos ya intuirán qué es lo que voy a escribir, ¿no? Entonces, el flujo total, el verdadero, ¿no? Eso sería más o menos, ¿no? El flujo total, el más aproximado, sería igual a el límite, ¿no? De todas las sumatorias de todos los flujos, o sea, de los EI, los campos EI, módulo, por los delta de ahí, también si tú quieres coseno, ¿no? Pues aquí faltó el coseno, disculpen, coseno de teta i, ustedes quieren, coseno de teta i, ¿sí? Entonces el flujo va a ser igual, ¿sí? Vamos a escribir más bonito, ¿ya jóvenes? Está como su profesor, muy feo, lo vamos a dibujar más bonito. De i, ¿sí? Por delta de ai por el coseno de teta i, ¿sí? ¿Estamos? Ok, ¿no? Por el coseno de teta. ¿Estamos? Entonces, porque yo no sé qué ángulo hace A con E, ¿no? Puede ser que E está inclinado con respecto a, entonces cuando hay un ángulo ya sabes que ese ángulo hay que ponerlo aquí, ¿no? Entonces, coseno es detalle. Muy bien, entonces, para calcular el flujo verdadero, el más aproximado, el mejor, el más mejor, entonces delta de ahí también salió feo esto, que a veces por apurado, delta de ahí tiende a cero, ¿no? O sea, cuanto más chiquito tome mis áreas, mayor va a ser la precisión de calcular el flujo verdadero sobre esta superficie curva, ¿no? ¿Y eso qué me lleva? Si ustedes se dan cuenta, no es difícil darse cuenta entonces que el flujo va a ser la integral, ¿no? Porque esto precisamente es la definición de una integral, a esto se le llama una integral de superficie, de E, mira, lo voy a escribir de una forma, y después vamos a ver, de E punto, ahora va a entrar el producto escalar, punto A. No, punto, disculpen, D de A. D, A, D de A. Vector, mira lo que veo, sobre toda una superficie es. Vamos a suponer que toda esta la voy a llamar una superficie, la superficie es superficie total. Esta integral ¿no? Es un integral de superficie. Es decir, voy a integrar ya no, cuando antes ustedes tenían integrales, ¿no? Aquí vamos a ver, integrales, ¿no? De línea, ustedes tenían eso, ¿no? F de dx, f de x, de dx, ¿no? ¿A qué tengo diferenciales de línea?
son pedacitos de recta, ¿no? De x, ¿no? Acá, aquí está el diferencial de x, esto es diferencial de x, entonces yo f de x por d de x, f de x, que es una sumatoria, ahora ya no tengo diferenciales de línea, sino tengo diferenciales de área. ¿Por qué le he puesto vector? Ahora voy a cambiar porque esto es igual a S por E, todo vector, recuerden que dije que A se podría escribir a D de A lo puedo escribir como el vector de A, que es el diferencial de área, ¿sí? Por este vector N que es perpendicular, que está aquí, que le puse aquí N y ¿ven? ¿Ok? Entonces, si tú te das cuenta, porque tú te acuerdas el producto escalar, ¿cómo es? El producto escalar, no sé si te acuerdas, pero el producto escalar A punto B, vector, es igual a A por B por el coseno de teta. Eso aparece aquí. O sea, esto es el producto escalar entre dos vectores. ¿Qué vectores? El vector E y el vector diferencial de área, donde el vector diferencial de área es el diferencial de área, o sea, el delta de ahí, pero por su dirección, por n, que es este vector que siempre es perpendicular a la superficie. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la fórmula que nosotros vamos a calcular, ¿sí? Esto va a ser la fórmula que nosotros vamos a calcular. Aquí, no se olviden de esto. Con rojo lo voy a señalar para que ustedes lo puedan tener ahí, ¿no? Lo voy a colocar aquí, ¿no? A modo de, aquí está DDA, negro, control negro. Este es mi diferencial de área, vector, y este diferencial de área, ¿no? Tiene un vector n paralelo, ¿no? Normal a la superficie, perpendicular y unitario, n, y este n es unitario. Entonces, a este diferencial de área lo puedo representar como su módulo, por su, ¿quién es él? Es su dirección. Y eso, en vez de escribir esto, que es un producto escalar entre EI y esta área, y esta área declarada como un vector área, entonces eso se va a poder escribir como flujo por E punto DDA. Ese va a ser el flujo cuando no tengo superficies que sean planos, por ejemplo, ¿no? Sino cuando tenga superficies curvas, deformes, ¿no? Como un haba, por ejemplo, un frejol, qué sé yo, ¿no? No sé, una nube, imagínense, ¿no? En este caso, dibujar una superficie abierta, pues cerrada, pero también podría ser sobre una superficie abierta, también se puede calcular, ¿sí? ¿Ok? Y esta es la fórmula de la clase de hoy. Ah, rojo, para que lo tenga muy presente. Esta es la fórmula de la clase. Entonces el flujo va a ser la integral sobre superficie de punto DDA. Donde DDA es el vector, a este se le conoce como, no te olvides, vector área, ¿no? El vector área. ¿Ok? No sé de qué se rieron, pero tranquila, limeña. Yo, profesor. Ah, ¿quién era? ¿Quién está en San Juan de Lurigancho? Ah, Yasmín. Ok. Ah, Yasmín está en San Juan de Lurigancho. ¿En qué barrio vivirá Yasmín? Yo vivo en Manco Inca. Bueno, en realidad se llama Inca Manco Cápac, pero de apodo le dicen Manco Inca, porque aquí todo tiene apodo. Ya en San Juan de Lurigancho le dicen San Juancho. Bueno, bueno, señorita, no sé si nos podamos encontrar, no vaya a ser que eso genere algún tipo de suspicacia ahí. Pero bueno, cualquier cosa que necesite, igual ahí es bueno saber que tengo un alumno aquí en San Juan de Lurigancho. Y bueno, para alguna situación alguna eventualidad sobre el curso, entonces estaremos ahí apoyándolos. Es bueno saberlo, sí, es bueno saberlo. De repente usted viaja a Tingo María, yo no sé si voy a viajar a Tingo María, porque no creo que hayan clases eh, ya presenciales por lo menos este semestre, ¿no? De repente el semestre que viene, no sé. Entonces, jóvenes, regresando, entonces esta va a ser nuestra fórmula, esta va a ser la protagonista, esta es la vedette de nuestro, no, la vedette, sonó muy machista. Esa es nuestra fórmula de hoy día, esta es la que nosotros vamos a utilizar, ¿ok? Y ahora sí vamos a calcular el flujo
el flujo a través de Zárate, profesor. Ah, mira, Zárate, estamos cerca entonces. Yo estoy a la altura del primer metro. Algunos deben conocer San Juan de Lurigancho, o sea, es el distrito más popular del Perú. O sea, donde hay mayor cantidad de gente, a eso me refiero, ¿no? ¿Sí? Muy bien, Yasmin. Entonces, cualquier cosa, de repente, alguna situación, pues estaremos ahí interactuando. Del curso, por si acaso. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir aquí. Vamos a hacer un ejemplo de cómo aplicar esa fórmula. ¿Sí? Vamos a ver algo súper interesante. Eh, bajemos, ¿sí? Bajemos, bajemos. Página, ahora sí. Ahora sí vamos a calcular el flujo a través de una esfera. Entonces ya sabemos que cuando yo quiero calcular el flujo de superficies curvas o deformes, en este caso esta no es deforme, pero es curva. Entonces, Igor sacó dos ojitos con una B. ¿Qué será eso? No sé qué significa eso. ¿Qué será, Igor? Cuidado, cuidado, Igor, no vayas a generar el tipo de conflicto eh, de Pac-Man. Ah, el de Pac-Man. Ay, peor todavía la de Pac-Man. Ah, la de Pac-Man, ok. ¿Pac-Man? ¿Ustedes juegan Pac-Man? No creo. Pac-Man jugaba yo y de ficha encima. Pac-Man jugábamos aquí de ficha. Un sol con las máquinas de ficha, ¿no? La versión de Pac-Man. Sí, soy pro en Pac-Man. Ah, mira, ¿qué será ser pro? Igor, no sé. ¿Qué será ser pro? No sé, pero les comento. ¿Se acuerdan esa vez que Google jugar bien? Ah, mira, profesional, un máster profesional, demasiado bueno. Wow. ¿Se acuerdan que una vez Google, bueno, para hacer un alto en la clase, Google puso en el aniversario de Pac-Man, puso a Pac-Man online, ¿no? No sé si alguien se acuerda. Y de hecho, bueno, algunas cosas sobre Pac-Man. De hecho, bueno, cuando Google sacó y todo el mundo se puso a jugar Pac-Man, hasta yo, todo el mundo dejó, yo estaba haciendo mi posgrado, calcularon que las pérdidas, porque la gente dejó de trabajar por jugar Pac-Man, fueron como de millones, porque, pues claro, abrías Google y te aparecía el jueguito y todo el mundo le daba el clic y se ponía a jugar Pac-Man y no hacía nada, ¿no? Como los Netflix que... Pero de hecho Pac-Man es un juego que es muy matemático, porque ¿no? El hombrecito entra por un lado y sale por el otro, ¿no? O sea, ¿qué mundo es ese, no? O sea, es un mundo, sería un cilindro, ¿no? Pac-Man vive como, o en una esfera, ¿no? Para que la única forma geométrica en que tú puedas ir, ¿no? Diciendo esto, ¿no? Tú puedas entrar por aquí y salir por aquí es, pues, un cilindro, ¿no? Entonces, un cilindro, ¿no? Entonces tú caminas, digamos, ¿no? Caminas por aquí y sales por el otro lado, ¿no? Es como un juego que tiene bastante matemática ahí metida, ¿no? Muy interesante. Sí, bueno, fue hace años, ¿no? Pac-Man es un juego suceso, ¿no? No juego Pac-Man hace fácil 30 años, una cosa así. Eso les digo todo, más, 35 años, más todavía. Bueno, excepto esa vez de Google, ¿no? Que, que bueno, que puso y bueno, todo el mundo se... Ok, regresemos, joven. Muy bien, los felicito a todos a los que jueguen Pac-Man. Yo solo juego ajedrez, no juego ningún videojuego, así que me encantaría jugar algún videojuego, pero solo se me quedó el ajedrez nada más. Y juego en chess.com, de repente alguien tiene cuenta, me puede buscar y jugamos ahí una partida en algún momento, si alguien juega. Ah, lleva ajedrez, mira. Yo juego en esta página, chess.com. Si alguien quiere jugar, pues me avisa y jugamos una partida. Ok, bueno, ahora sí, ya. Acabó el relajo. Halo. No, eso no, ni nada de Halo, ni eso. No, nada de eso. ¿Cómo se llama el otro? Que jugaban en la uni. Ah, al frente de la uni eran unos viciosos, ¿verdad? ¿Cómo se llama este juego? Halo no es otro, que es más. Es el de las tres rayas. ¿Cómo se llama? El de las dos rayas. Ya no me acuerdo. Mario Bros. No, ni Mario tampoco he jugado. No me llegó. Ok, ok, jóvenes, ya, otro día hablamos de más juegos. Minecraft, no, Michi, Michi, Michi.
A ver, los reto a que hagan un programa, un código que juegue Michi. A ver, escriban en Python un código que escribe Michi. A ver, no es tan fácil, ¿eh? Ok, ok, joven, entonces, el flujo, entonces es la integral, el flujo phi, bueno, aquí, regresemos para los que, bueno, regresemos aquí. El flujo, la letra que está representada por esta letra griega, ¿sí? Es igual a la integral de E punto DDS, ¿sí? Sobre todo un área S, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esta fórmula, por ejemplo, a este caso? Ok, yo ya sé que el campo de una carga puntual, que es el campo de una carga puntual, es igual a la constante, ¿sí? Control Z, a la constante, ¿ok? La carga, Q, que le he llamado Q, entre la distancia al cuadrado. Entonces, como aquí es R, y voy a estar sobre la superficie R, entonces va a ser R. ¿Por qué vector? Ya saben, ¿no? Que si yo estoy en R, el vector, al vector unitario asociado a este radio R, o en este caso a este radio R que está aquí, ¿sí? Es el vector, es un vector que le voy a llamar EDR, ¿no? Es el unitario a EDR, ¿sí? Si quieren, a R cuadrado. Si quieren lo puedo colocar, ¿no? EDR sería ya saben que EDR es un vector radial, o sea que sale, como lo radial, ¿no? Aquí está EDR. Es un vector radial paralelo. EDR no es otra cosa que R entre R. ¿Sí? Es como el de polares, no sé si les hablé de polares, no me acuerdo, pero bueno, ahí está, lo voy a colocar así, ¿sí? De modo que ya sé quién es EDR, es él, ¿sí? Y está aquí, ¿ok? ¿Y cómo voy a calcular DDS? Entonces, DDS, voy a decir que es un área, es un diferencial de área, ¿sí? Es un diferencial de área por su vector normal a la superficie. ¿Cuál sería el vector normal a la superficie? Entonces, si tú te das cuenta, el vector normal a la superficie también es EDR, o sea, este vector normal a la superficie, ¿no? Ese vector normal, entonces, de la figura, de la geometría, de la figura, entonces, te das cuenta, n, que es el vector normal a DDA, no puedes olvidar esto, n es normal, ¿no? O perpendicular, ¿no? A la superficie, a DDS, normal a DDS, ¿sí? Es paralelo con el vector E, ¿no? Porque si aquí está, vamos a agrandar aquí, si aquí está este diferencial de área, ¿no? Entonces, este diferencial de área tú lo puedes colocar como módulo de ahí por su vector, por este vector normal, un vector que sale de aquí. Pero precisamente este vector normal, precisamente ese vector normal, es paralelo a EDR, son paralelos, ¿no? Es decir, lo que te estoy diciendo es que el vector, el área y el campo son paralelos. En ese punto, son paralelos en ese punto. Entonces, entonces, como son paralelos y son unitarios, entonces yo voy a decir que n, ¿no? Que entonces voy a representar, entonces voy a poder representar a DDS vector, ¿sí? Recuerden que aquí va DDS vector, ¿sí? Aquí está DDS vector, un diferencial de área. Aquí le llaman DDAI, le puedo llamar DDS. No, es lo mismo, ¿ok? Vamos a cambiarle de A, para que no es el que se confundan ahí. No, profesor, había S, ¿verdad? Ya pues A. ¿Por qué le ponen? No, está bien. Y además, sí, es más claro así. ¿Sí? Tendría razón en reclamar, entonces DDA. ¿Sí? Si estás en Perú, pues pones DDA, y si estás en Estados Unidos pones DDS de S de surface, como dice aquí, ¿no? Gaussian surface. Ahorita vamos a llamar por qué le llaman Gaussian surface. Entonces DDA lo puedo colocar vector como DDA su módulo por el vector EDR también, porque EDR es paralelo a N, que es unitario y normal a la superficie. Entonces ahora sí digo, ok, ahora sí voy a la casa de mi flujo, digo, el flujo es igual al E y tengo que integrar sobre toda la superficie S, que es la superficie de la esfera, ¿no? ¿Alguien sabe cuánto va la superficie de una esfera de radio R? A ver si alguien lo puede poner, sería interesante. Entonces, aquí tengo que colocar a mi campo E.
KQ entre R cuadrado, su módulo, por E de R, ¿no? Y DDS va a ser igual a DDS, o DDA, disculpen, DDA, es lo mismo, DDA por EDR. Ya está. Entonces, como tú sabes, aquí esto acompaña y este sí es producto punto, ¿no? Entonces, como tú sabes, yo puedo, esto que está aquí, esto que está aquí, entonces, el flujo va a ser igual al integral de S de KQ entre R cuadrado, es decir, KQ entre R cuadrado, por ahora DDA, los módulos se pueden multiplicar porque son números y aquí va a aparecer los vectores si necesito que se multipliquen como vectores, ¿no? EDR.EDR, ¿sí o no? ¿Ok? ¿Sí? Este producto punto que está aquí, entonces lo voy a colocar. Pero yo sé que EDR es un vector unitario, es normal, y EDR.EDR es ¿cuánto? Es 1. Este EDR que está aquí es igual a 1 porque es un vector unitario, ¿no? ¿Sí? El producto con el mismo es da 1. Entonces, fíjense que aquí, entonces voy a tener phi es igual, ¿sí? No me voy a ir más acá para no interrumpir eso que está aquí. Ok, más bien eso quería hacer. Ah, vamos a colocar esto que está aquí, aquí, ¿ya? Porque no quiero interrumpir eso que está aquí, esto es otra cosa que quiero hacerle. Entonces va a aparecer KQ entre R cuadrado por DDA, por aquí aparece EDR.EDR. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a aparecer? Entonces voy a decir aquí, me voy a ir más aquí, voy a borrar aquí esto que está aquí, bueno, ¿sí? Para que no interrumpa eso que quiero calcular, para esa figura que quiero colocarle ahí. ¿Ok? Entonces, pero creo que lo puedo colocar más abajo, a ver, déjenme probar algo. Sí, lo puedo colocar más abajo, entonces ahí ya, tenemos más espacio. Ok, entonces fíjate que aquí va a aparecer, y el flujo entonces va a ser el integral sobre toda la superficie SD, nada más, ya se fueron los vectores KQ entre R cuadrado por DDA, ¿no? Ya no hay vectores ya. Este punto es un producto entre dos números. KQ entre R cuadrado, K es constante, puede salir, Q también es constante, pero fíjate que, ¿no? R también es constante. ¿Por qué R es constante? Porque estoy tomando una superficie, estoy tomando una superficie fija, de R fijo, ¿no? Yo quiero calcular el área sobre esa superficie que ya está fija. Entonces, R es fijo. Vamos a anotarlo aquí, ops, con rojo, ops, R, la distancia R es fija, o el radio R es fijo. ¿Ok? Entonces, fíjate que aquí, entonces fijémonos que lo fijamos, y aquí, entonces, R cuadrado, como es una constante, entonces también sale. Y lo único que va a quedar aquí es este DDA. Pero si yo integro cada pedacito de superficie sobre toda la superficie, entonces me va a dar la superficie total. ¿Sí? Me va a dar la superficie total. Con negro esto. ¿Sí? Me va a dar la superficie total. Entonces aquí eso va a acabar siendo KQ entre R cuadrado por el área total, ¿no? Donde AT es el área total. AT es el área total de la superficie. Área total de la superficie. ¿Estamos? Entonces digo, ok, muy bien. Entonces yo ya sé. Entonces nadie escribió cuánto era el área de un. ¿Cuánto es el área de. ¿Cuánto es el área? ¿Cuánto es el área? A ver, jóvenes, escríbame. ¿Cuánto es el área de una esfera de radio R? ¿Cuánto es su área? Alguien, a ver, algún valiente, algún colaborador. 4πr cuadrado. Muy bien, Gorka. Siempre hay alguien que salva. Gracias, Luis. Me voy a acordar de ti. KQ
entre R cuadrado por el área. Y como dice Luis, el área total es 4pi R cuadrado. Entonces, mira, fíjate que R con R reventó, no, R con R se van a eliminar y nada más, ¿no? Y es más, SK, yo ya sé que SK, mira, para ponerlo de una manera más específica, SK, SK va a ser igual KQ, K yo ya sé que es 1 sobre 4pi, es 0, es 0 es la constante, ¿sí? Por la carga, por el 4pi. Entonces va a ser, ya nada más me va a quedar Q, la carga entre 0. ¿Ok? Si, vamos a poner unos números, ¿sí? Si la carga fuese, vamos a suponer que la carga es, vamos a ver, que la carga sea, bueno, ahorita vamos a poner que la carga sea de un electrón, vamos a poner que la carga sea de un electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿no? Vamos a suponer un electrón. ¿Cuál es el flujo de un electrón? Vamos a suponer que sea esa cantidad y es 0, la constante, ahorita se los digo cuánto es. Si alguien, vamos a calcular cuánto sería, por ejemplo, el flujo dado por un electrón, un electroncito nada más, ¿ok? Entonces, pero antes de hacer el cálculo, yo quisiera que notemos que el flujo no depende del radio. ¿Bien? No va a depender del radio, ¿no? El flujo depende solo de la carga y de ese número de cero que ya es una constante. O sea, el flujo alrededor de una esfera no depende del radio. Es el mismo si la esfera fuese de 1 centímetro, fuese de 1 metro, o fuese de 2 metros, o se fuese de 10 kilómetros. El flujo no depende del tamaño de la superficie, solo va a depender de la carga, claro. Y ya sabes además que la carga, que el número de líneas o el campo eléctrico depende proporcionalmente de Q. En pocas palabras, ahorita vamos a descubrir que el número de cargas el número de líneas de campo por unidad de superficie es constante. ¿Sí? Eso es lo que descubrió uno de los más grandes matemáticos que ha habido, Carl Friedrich Gauss. Entonces, pero calculamos para un electrón. Es 0. Déjenme buscar aquí es 0. Entonces, como ya saben aquí, vamos a ir aquí, es 0. Ah, ah, no, disculpen, esa no es mi familia, disculpen, jóvenes. Aquí está. Es 0. Vamos a, ¿cómo se llama? Constante dieléctrica. No me acuerdo el número. No tengo un libro aquí, pero vamos a buscarlo en internet. Si alguien lo tiene ahí, constante dieléctrica. Dieléctrica es 0, ¿no? Constante dieléctrica, bla, bla, bar epsilon. A buscar aquí, no me acuerdo cuánto es. 8,85 por 10 a plus 2. Una cosa así. E0 del vacío. K es 1, pero es 0. Y si K es 1, entonces eso se llama permitividad eléctrica se llama. Aquí debe estar. E0, E0, 85, no sé cuánto es. Vamos a buscar de esta forma. Yo lo tengo aquí, un ratito, joven. Un segundo, déjame buscar el número. Si alguien lo encuentra antes que yo, pues por favor lo escribe. 8,85 por 10 a lo menos, bla, bla, bla. A ver, aquí tengo. 8,85 por 10 a la menos. Bruce, eres un campeón. 8,85 por 10 a la menos 12. Gracias. Gracias, gracias. Coulomb cuadrado, newton por metro cuadrado. Muy bien, gracias José Manuel Román y Bruce Davis Fernández. ¿Ok?
salvaron la clase. Entonces vamos a ir aquí de nuevo. Entonces E0, como esos componentes, es 8,85 por 10 a la menos 2. Entonces calculamos el flujo, cuánto vale este flujo. El flujo, entonces, el flujo de un electrón nada más, ¿eh? Será 1,6 por 10 a la menos 19 por 8,85 por, disculpen, borrador chiquito, entre por 10 a la menos 12, ¿no? ¿Eso cuánto va a salir? Ok, aquí tengo mi calculadora científica, voy a ver cuánto sale. Este 12 va a subir, ¿no? Podemos que los 10, o sea, podemos ir y aquí decir, ok, aquí, ya sé que va a salir por 10 a la cuanta. Este 12 va a subir como menos 12 sube como 12, 19 menos 12 por 10 a la 7. Entonces tengo que 10 a la menos 7, disculpen, a la menos 7. Eso es un flujo recontra chiquito. ¿Sí? Y 1,6 entre 8,85. 1,6 entre 8,85. Igual 0,18. 0,18. ¿Estamos? 0,18. ¿Por qué unidades? Pues ya sabemos, ¿no? Como es campo por área, el campo es Newton por Coulomb y el área es metro cuadrado. ¿Ok? Sí, es un flujo bastante pequeño, ¿no? 0,10, ¿no? Básicamente depende de la carga el flujo, ¿no? De una carga simétrica, ¿no? Si la carga fuese de un Coulomb, ¿no? Que es a la 19, pues el flujo se hace mayor, ¿ok? Esto es para un electrón, el flujo de un electrón, ¿no? Profesor, pero la carga es menos, claro. Eh, ¿Cómo se llama? Pero tú sabes que vamos a decir que entonces que sea un protón, ¿no? Porque la carga de un electrón es de un positrón, vamos a decir que es la carga. Recuerden que el positrón es la antimateria del electrón, ¿no? El electrón y su antipartícula es el positrón, ¿no? No es el protón, ¿no? Porque no tiene la misma masa, el protón es mucho más masivo que el electrón. Ok, bueno. Ok, entonces miren, ahí ya calculamos el flujo, ¿sí? Y hemos descubierto, si ustedes, eso es lo que yo les quería escribir aquí, es esto, lo que está aquí, gracias a los que, ¿no? Entonces fíjense que, moraleja, moraleja, observación aquí, quiero que tomemos en cuenta esto. Ah, ¿cómo hago con esto? Ah, ya, aquí está. Entonces, que el flujo, ¿no? No va a depender. Aquí en el libro John, él hace un gráfico muy bonito, muy interesante. El Csiar-Szymanski lo demuestra con una cosa que se llama ángulo sólido, pero pues bueno, no los quiero rayar, como ustedes dicen. Entonces, fíjense que lo que yo les decía, ¿no? Si, por ejemplo, aquí he calculado el flujo para un radio R, ¿no? Digamos, ¿no? El campo es saliente, como ustedes saben, hemos dibujado las líneas de campo. Entonces aquí dice, aquí atravesarán tres líneas, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, por esta misma área, si esta misma área yo la proyecto, imagínate que he sacado, he puesto una línea aquí, yo proyecto esta área, o sea, de aquí, como si fuese una especie de, de pedacito ¿no? Como cuando hacen el mapa del planeta Tierra, ¿has visto que sacan un pedazo? Imagínate, ¿no? ¿No? Como un pedacito de cosa sólida, ¿no? Entonces, el número de líneas que atraviesan ahora esta nueva área, que es el cuádruple de esta área, ¿no? Porque esta área aumenta con el radio, ¿no? Si aquí es R y aquí estoy al doble, si aquí es R, entonces esto es 4πr cuadrado, entonces esta área total ahora va a ser, como el radio es el doble, será 2 al cuadrado, aumenta 2 al cuadrado, será 4 veces esta área. Entonces aquí lo mismo pasa con los diferenciales de área. Si aquí hay un diferencial de área, este diferencial de área es el cuádruple, porque estoy a una
al doble de radio, ¿no? Porque el área, como usted me lo dijo un alumno, el área, el área es proporcional, por lo menos al radio al cuadrado, ¿no? 4πr cuadrado, ¿no? ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan en ese dibujo, lo voy a hacer un poco más grande, y nos fijamos, entonces, si aquí atraviesa 3, cuando el área se haga el cuádruple, o se haga más grande, también van a atravesar 3. Y si me voy más grande, el área crece, pero también, digamos, el número de líneas también se abre. De modo que, moraleja, observación, de modo que, de modo que, ¿no? La densidad de líneas, la densidad de número de líneas, por unidad de área o por unidad de superficie, por unidad de superficie es constante. Es constante. ¿Estamos? Entonces podemos fijarnos en eso. Sigamos. Ahora, eso lo vimos en una esfera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si la superficie es cerrada, pero es... Por favor, cierra la puerta. Cierra la puerta. ¿Qué es lo que pasa si, digamos, si el área es ahora como medio deforme, es como un asteroide, digamos, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿se cumplirá lo mismo que el flujo solo va a depender, solo va a depender, solo va a depender, digamos, de la carga? Entonces, estudiemos la definición y veamos qué es lo que pasa. Entonces, yo ya sé que phi, el flujo, es la integral del campo por cada diferencial de área. Producto vectorial por cada diferencial de superficie o diferencial de área, ya como ustedes lo quieren llamar. ¿Okay? ¿Sí? Aquí aparece DDA, entonces, bueno, vamos a llamarle DDA. Yo estoy acostumbrado al DDS. Por cada diferencial de área, por cada diferencial de superficie. Entonces, miren, ya quiero que nos fijemos en este dibujo. Entonces, fíjense que ese producto va a depender, como ustedes saben, el producto punto depende del ángulo que hagan E y el diferencial de área. Es decir, digamos, para este pequeño flujo, ¿no? Para este pequeño flujo, yo digo, ok, aquí va a haber un E, aquí va a haber un flujo, un pequeño flujo, vamos a llamarlo un diferencial de flujo, ¿sí? Será E por el diferencial de área. Punto, ¿no? ¿Sí? Punto, porque así está definido el diferencial para ese diferencial. Entonces esto va a ser E, el campo, el diferencial de área, por el coseno del ángulo que en ese caso, el vector normal, ¿no? A la superficie, que es este vector. Aquí han puesto de perpendicular, pero vamos, este es el vector n, ¿no? Él tiene otro sentido de ver, pero este vector que está aquí es el vector normal a la superficie. Normal, porque es el que nos interesa para calcular el flujo. A el área. A el área. A el área. A. Entonces fíjense que aquí tengo que colocar DDA coseno de phi. ¿No? Sí, porque es producto punto, entonces el producto de los módulos por coseno de phi. Entonces, cuando yo diga, ok, entonces, usando el flujo total va a ser igual integral sobre toda la superficie S, es toda la superficie S, vamos a ponerla abajo mejor, esto es toda la superficie S porque me interesa calcular toda esa superficie S que es cerrada como un asteroide, pero es medio deforme. Entonces, aquí el flujo va a ser igual a E, ¿no? Ya lo tengo aquí, E, DDA, coseno de phi. Pero ¿quién es DDA, coseno de phi? DDA, recuerda que habíamos visto en un ejemplo, DDA, coseno de phi, como dice aquí, es la proyección del elemento de área sobre la superficie esférica de DDA. Es decir, si esto fuese esférico, o sea, digamos, si aquí yo dibujo una esfera, imagínense que, ¿con qué color?
rojo. Si yo dibujo una esfera aquí, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Trazado aquí una esfera, como en el caso anterior, ¿no? Una cáscara de esfera, una cascarita, como cuando arrancas una cascarita de una naranja, ¿no? Entonces, ese phi precisamente va a ser este ángulo que está aquí. Este phi y este phi son iguales. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes ¿no? Cuando tú tienes esto, ¿no? Una superficie, ¿no? Y tú trazas aquí la tangente, ¿no? ¿Se acuerda de eso? Entonces este ángulo es el mismo que, no sé si alguna vez han visto eso, voy a dibujar mejor. Digamos que tienes una curva y trazas la tangente, ¿no? Trazas la tangente con otro color, ¿verdad? Trazas la tangente, entonces, y aquí trazas un ángulo 90 grados, ¿verdad? No quieres trazar, ¿verdad? Ya, no, aquí está, esto es tangente, o sea, él es 90 grados aquí, y si tú tienes este ángulo, entonces, este ángulo que está aquí, la tangente con este ángulo es lo mismo que este ángulo. Ustedes pueden comprobar eso, ¿no? Se cumple con el círculo, con varias cosas. Este ángulo que está aquí es este mismo ángulo que está aquí. Pasa, si ustedes hacen la geometría del problema, lo voy a dibujar mejor, aquí no se ve, no crean que les hago trampa o les engaño, ¿sí? Vamos a borrarlo para que se vea más mejor. Esta parte es muy teórica, jóvenes, lo siento, no hemos podido poner muchos ejercicios, pero ya vamos a poner, no se preocupen. Vamos a ver ahí unos números. Borrador grande. Entonces lo que yo les digo es esto, ¿no? Vamos que tú tienes esto y una curva de rojo, ¿no? Y tienes la tangente aquí. Y tienes la tangente. La tangente lo dibujo de verde. La línea tangente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, yo digo, si yo trazo un triángulo aquí, ¿no? Aquí, este ángulo teta, que está aquí, es el mismo que este ángulo teta. Lo pueden comprobar ustedes. Geometría nada más, 90 grados. ¿No? 90 grados aquí y aquí también 90 grados. Entonces se van a dar cuenta que este ángulo teta que está aquí es el mismo que este ángulo teta. ¿No? No es difícil de ver por triángulos, ¿no? Diferencialmente, ¿no? Recuerden que este es un diferencial de teta y esto es diferencial de teta. ¿Quién se dio cuenta de esto? Pues tu pata Newton se dio cuenta de eso y con eso construyó el cálculo diferencial. Diferencial de teta aquí, diferencial de teta. Lo mismo pasa para esta superficie. Si este es phi y este E es radial, recuerda que E es radial, vamos a colocarlo aquí, este E que está saliendo aquí es radial, así, entonces aquí tienes, esta es la tangente, ¿no? Esto sería esta superficie de DA coseno de teta, y esta es la superficie curva. Ya sé que no lo ven por lo, ¿no? Esta sería la superficie esférica, esta parte sería el perfil de la superficie deforme, ¿sí? ¿No? Entonces, este ángulo phi que les digo va a ser igual que este ángulo. Entonces, mira, fíjense que con este hecho geométrico vamos a poder decir lo siguiente, que el flujo, entonces, aquí, phi, ambas, phi, disculpen, aquí, phi, entonces phi va a ser igual al integral sobre todo ese, ¿de quién? De ¿quién es E de D? Ya sabemos que este E de DA coseno de teta, es un D de A', le voy a llamar aquí, donde D de A' sería, D de A' es un diferencial de área esférica, por así decirlo, ¿no? Como el caso anterior que vimos, ¿no? Diferencial de área esférica, ¿no? De la proyección esférica, vamos a decirlo. Esférica. Recuerdo que esférica me refiero a que si nosotros trazásemos una esfera por aquí, ¿no? Así, como una cosa así, ¿no? ¿No? Hubiésemos trazado una esfera alrededor de él, ¿sí? En este punto, hubiésemos trazado la esfera y que le he dibujado aquí. ¿Sí? Entonces fíjate, pero yo ya calculé eso. Yo me doy cuenta entonces que ese flujo
Ese flujo, yo ya sé, ¿no? E de A sobre la superficie esférica, si ustedes quieren, o sea, da lo mismo calcular este flujo sobre todo ese, que sobre todo ese esférico, ¿no? Es la misma situación. No importa la forma del asteroide, o sea, del asteroide de esa superficie que le he puesto, no va a interesar. Y eso va a ser igual a Q entre S, porque ya lo calculé. Es decir, el flujo no depende del tamaño de la superficie y no va a depender de la forma de la superficie. Solo va a depender de la carga que haya encerrada dentro de esa superficie. El flujo, no estoy hablando del campo, recuerden que estoy hablando del flujo. Eso lo descubrió Gauss. Él se dio cuenta que no importa lo que yo, no importa, no importa, digamos, la forma de la carga que yo tenga, lo que yo sé, que hay una, que conforme yo, digamos, cubro a una carga con cualquier superficie, su flujo no importa de la forma de la superficie con la que yo con la que yo, ni el tamaño ni la forma. El flujo es independiente. Depende solo de la carga, ¿no? Mira que aquí he escogido cualquiera, ¿no? Profesor, pero usted escogió este lugar especial, lo puedes hacer aquí abajo, lo puedes hacer en cualquier lugar, y tú te vas a dar cuenta que no depende. El flujo para una superficie cerrada solo depende de la carga encerrada. Eso lo descubrió nuestro amigo Gauss y se llama el teorema de Gauss, ¿okay? Que es el tema de nuestra clase del día sábado. Antes de eso, entonces, ya, bueno, entonces hasta aquí vamos a parar, faltan 5 minutos o 4, y para discutir qué día vamos a tener nuestra recuperación, jóvenes. Necesitamos unas 2, 3 clases los sábados. Sábado en la mañana no puedo, como les digo, porque ya hice, ya separé con los de Física 1, sábado a las 10. Entonces, ¿podría ser sábado a las 2? ¿Qué dicen? Sí, profe, está bien. ¿Sí? A ver, voy a ver, levanten la mano o... sí, a ver, ¿cuántos tenemos aquí? Sí, sí, está bien, sí. Tengo que ver cuántos sí hay. Sí, 4 sí. Sí, muy bien. Sí, también. Llegamos a ser mayoría, creo. A ver, voy a colocar aquí para que vean ustedes la estadística de los sí. Normal, dice Milka. Normal, pues. Normal, pues. Normal. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. N, normal también, normal a la superficie, muy bien. 8, 9, ya, sobrepasamos. Entonces, marcado, joven, ya pasamos los 20. No, Cristian Montoya es no. ¿Qué pasó, Pobes? ¿Por qué? ¿Trabajas? ¿Qué haces? Sí, Yasmín Rivera, por favor, todos manifiéstese. Sí, normal, profe. Es normal. Ok, profe. N es normal. El vector normal. Ok, normal. Ok. Entonces queda marcado, jóvenes, nuestra clase este sábado a las 2 de recuperación. Vamos a ver ahí unos ejercicios y entrar a potencial. Ojalá que podamos entrar a potencial y ya cerrar esa parte para entrar a electrodinámica. ¿Ok? ¿Cuántas horas serán? Solo 2 horas, Jimmy Marcelo, solo 2 horas, no va a haber más, no va a ser, no, 3 horas, 2 horas, como en clase nada más. ¿Ok? Entonces, jóvenes, queda marcado. Nos vemos el día sábado a las 2 de la tarde. ¿Sí? Marcado nuestra recuperación de clase. Y bueno, sacrifiquemos un poquito nuestro sábado para, este, para poder adelantar, porque estamos un poco retrasados y solo van a ser un máximo unos 3 sábados, así, o sea, contando con este ya faltarían 2 y de ahí ya nos empatamos y seguimos normal, ¿ok? Ok, jóvenes, nos vemos entonces el día sábado a las 2, que estén bien y que puedan repasar. No hemos podido hacer algunos ejercicios, pero en la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación con números y todo, como a ustedes les gusta. ¿Ok, jóvenes? Nos vemos. Nos vemos. Sí, el PDF, mira, lo voy a grabar antes de que me olviden. En su presencia, en su presencia lo voy a grabar aquí. Documentos. Aquí está la clase.
Llamó lista, ya llamé lista, presente, pero no se preocupe, señorita Milka, ahí. Cada vez que ustedes lleguen tarde, coloquen presente, jóvenes, para que haya ahí más. Voy a grabar el PDF, aquí exportar como PDF. Exportar para PDF, para que no se pierda. ¿Ok? Y va a estar lo voy a grabar en el física 1, no, en NAS. Aquí está, clases, ya, ahí queda. Voy a sacar esto, salvar. Ya está salvado, joven. Por ahí se lo mando a Norberto, es más, se lo voy a mandar ahorita. Ahorita se lo mando, ahorita. Ya está salvado ya, entonces ya no va a ver que se va a perder ni nada. El video también está grabado ya. Ok, jóvenes, ya nos vemos. Son las 6. Tengo que ir a mi otra clase. Nos vemos el sábado. Chao, que estén bien y que se mantengan en salud. Nos vemos.